Buenas, ¿cómo andan? Bueno, hoy en este video vamos a hablar un poco de la función solar. ¿Sí? Ya habíamos hablado de la función lunar, la idea hoy es hablar un poco de qué se trata el Sol. ¿Sí? Ya habíamos repasado esto de que en toda carta natal la estructura básica siempre va a estar dada por la Luna, el Sol y el ascendente. ¿Sí? Las mayores complejidades van a aparecer cuando estos tres símbolos están en signos muy diferentes. Por ejemplo, imagínense una luna en fuego con un sol en aire o al revés, ¿sí? Entonces ahí es donde se van a ir armando estos juegos que nos van a obligar o a desafiar a sacar lo más creativo de nosotros para poder justamente expresarnos desde un modo íntegro y evitar la división. ¿Sí? Estamos acostumbrados a pensar de un modo bastante dual. Si soy esto, no puedo ser esto, en lugar de intentar ir por un lado más circular, en el cual podamos ir ampliando de a poco el espectro e ir integrando todo lo que somos. ¿Sí? Obviamente, como siempre digo, para esto las relaciones que tenemos de todo tipo son fundamentales. Ahora bien, el Sol es, digamos, es nuestra conciencia. Si pensamos en el Sol como la cualidad energética básica, tiene que ver con ser el centro irradiante del ser. Nuestra máxima vitalidad, la energía ilimitada que nos mantiene vivos, así como la luna es de algún modo la que demanda energía. Justamente la luna no es dadora, sino que la luna pide que la alimenten, que la nutran, ¿sí? La luna necesita. ¿Se acuerdan que vimos que la función básica de la luna es registrar las necesidades que tenemos? Bueno, por el contrario, el Sol es el eterno dador, ¿sí? Es una fuente inagotable de energía que nos mantiene vivos, que nos da un propósito, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene su propio propósito y va a estar dado por el Sol. El descubrirlo, descubrir ese propósito, tiene que ver con conectar con la función solar. Entonces, acá ya vemos una primer gran contraposición, o mejor dicho, una primera gran diferencia entre lo que es la energía lunar y la energía solar. Ya les había comentado que todos, hombres y mujeres, tenemos energía femenina y masculina. La luna es una de las energías femeninas de la carta natal, la otra es Venus, mientras que el Sol y Marte les había mencionado que eran nuestras energías masculinas. Entonces, el Sol tiene que ver con eso, ¿no? Con el hecho de brindarnos una energía ilimitada. Piensen en el Sol, de hecho el Sol nunca se agota, digamos, el Sol todo el tiempo está irradiando energía y no pide nada a cambio, digamos, ¿sí? Por el contrario, la luna lo que hace es reflejar la luz solar. Esto a veces, que es tan simple como mirar el cielo, ayuda mucho a comprender el símbolo de la luna y el sol en la astrología. Entonces, la función solar, a partir de esto, va a tener que ver con dar coherencia a todo el sistema que somos. ¿Sí? Es como el planeta que nos organiza, que nos da coherencia, que sabe el mejor modo en que cada uno de los planetas puede ejecutarse y articularse con los demás. Por eso siempre digo que de alguna manera es como un director técnico en un equipo de fútbol, el director de una obra, o el director de una orquesta, que en definitiva no está ejecutando un instrumento, pero que puede dirigir a los demás para que suenen de manera impecable, ¿sí? Que saca lo mejor de todos los demás músicos, ¿sí? Entonces, el Sol lo que va a hacer es iluminar, darnos conciencia, permitirnos actuar desde un modo consciente y no reactivo. Por el contrario, la Luna, por ejemplo, justamente como es ese lado nuestro más instintivo, más demandante, lo que tiende a hacer cuando está inserta en su mecanismo más regresivo es reaccionar a las situaciones de la vida. El Sol no reacciona, el Sol decide desde un modo más íntegro y más coherente con todo lo que uno es. Entonces, todo lo que tiene que ver con actuar de una manera creativa, espontánea, coherente, siempre la palabra coherencia es clave,
va a tener que ver con el sol. De hecho, en la astrología tradicional, y bueno, hoy en día también se sigue empleando esto en astrología médica, cada una de nuestras partes del cuerpo está simbolizada o tiene una analogía con algún planeta. En el caso del sol es el corazón. Y esto es justamente porque si el corazón se apaga, el sistema entero se apaga y nos morimos. Necesitamos que el corazón esté activo para estar vivos. Por eso el sol es el corazón, ¿sí? Es justamente el que tiene la función vital básica, ¿sí? De permitirnos a todos estar vivos. Y en este sentido vamos a ver que, digamos, hay dos modos de vivir al sol, un modo más infantil y un modo más íntegro, ¿no? Esto que estamos diciendo, ¿no? De la función de darnos coherencia, de permitirnos manifestarnos de un modo íntegro, tienen que ver con la función solar, es decir, con la expresión del sol más cercana a su energía. Sin embargo, no todos podemos manifestar ese nivel tan puro de la energía solar. Sin embargo, todos tenemos el sol en algún lado de nuestra carta natal y por lo tanto de algún modo se va a expresar. Entonces, por un lado tenemos esta función, pero por otro lado tenemos la manera de algún modo psíquica de vivir el sol, es decir, cómo encarnamos ese sol en nuestra vida cotidiana, con nuestras condiciones, en el lugar en el que nacimos, con los problemas que tenemos, ¿sí? Es decir, dependerá de muchísimos factores poder acceder a esa función, a esa potencialidad, o quedarse en un estadio que es un poco más, llamémosle infantil, ¿sí? Que tiene que ver justamente con, bueno, la imagen de uno mismo. ¿Qué es lo que creo que soy? El sol, en definitiva, también nos muestra eso, es nuestro ego, digamos. Vieron que alguna vez seguramente escucharon hablar del famoso ego. Bueno, el ego tiene que ver con la imagen que uno tiene de sí mismo, con la conciencia de uno mismo, ¿sí? De hecho, si ustedes ven el símbolo del sol en astrología, es un círculo con un puntito adentro. Ese puntito adentro es el ego. Entonces, generalmente tenemos conciencia de muy poquita de nuestra energía y hay un montón del resto, de lo que somos que queda en sombra, digamos, toda la parte restante del círculo. Todo eso queda en sombra y son cosas desconocidas de nosotros. Entonces, justamente, ¿cómo damos coherencia si no conocemos todo lo que somos? Es como, imagínense en el ejemplo del director de orquesta, ¿cómo haría el director de orquesta para saber de qué manera tiene que tocar cada músico si, por ejemplo, no sabe cómo suena un violín? Entonces, ¿cómo va a dirigir al hombre que toca el violín? ¿Se entiende? Desde este lado es que dependerá mucho de cada caso cómo se vive el sol, porque si yo no me conozco, si no me conozco lo suficiente como para saber justamente cuál sería la mejor manera o la manera más en la que más puedo vivir más mis potencialidades, no voy a poder sacar lo más esencial del sol, ¿sí? A lo sumo puedo decir, bueno, sí, yo soy pirulito, vivo acá, me gustan estas cosas, no me gustan estas, es decir, acceder a esa función que, si bien también es necesario, obviamente, es necesario delimitar la propia identidad, no tiene que ver con lo que es la función solar en sí, ¿sí? Entonces, la función solar en sí, desarrollar ese sol, es muy esencial para sentirnos vivos y vitales, pero al mismo tiempo también es muy difícil porque nos enfrenta, ¿sí?, al dilema que está simbolizado en tantos relatos, historias y cuentos que tiene que ver con emprender el camino del héroe. ¿Qué es el camino del héroe? Que también seguramente lo hayan escuchado nombrar. Tiene que ver justamente con diferenciarse del núcleo del cual uno viene, la familia, los mandatos, lo que se espera de uno, y hacer el propio camino. Y hacer el propio camino implica dejar de lado un montón de cosas que quizás nos daban seguridad, ¿sí?, para animarnos a investigarnos y desarrollar nuestro propio
potencial a donde sea que nos lleve. ¿Por qué creen que nos da tanta, digamos que resonamos tanto con todas las historias que muestran caminos del héroe? Es decir, personas que se animaron y personas que lo lograron, ¿sí? Esto tiene que ver justamente con que todos resonamos con el arquetipo del camino del héroe, que en algún otro video también lo vamos a tratar porque la verdad que es muy, muy interesante. Pero quería que quede claro esto, ¿no? Como esta existencia de algún modo de dos soles. Este sol más ampliado que tiene que ver con la función solar y este sol más psíquico que es, bueno, la vivencia de lo solar, lo que creo ser, lo que creo no ser, es decir, nuestra propia identidad. ¿Sí? Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Nos veremos en el próximo. ¿Sí? Hasta la próxima.